esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis y le damos la bienvenida a quien nos acompaña en esta mañana, a Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio, como cada lunes. Gracias por acompañarnos y bueno, en unos instantes más se sumará también a esta mesa de análisis Marco Antonio Vázquez. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema de la seguridad. ¿Por qué este tema? Bueno, porque en los últimos días las autoridades han señalado que se ha avanzado en Tamaulipas en materia de seguridad y de pronto no coincide con las declaraciones del ciudadano quien dice, no, aún falta en materia de seguridad. Y bueno, este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. ¿Realmente se cumplió en materia de seguridad en este 2019, Rogelio Rodríguez? Sí, buenos días, Claudia. Mira, yo creo que si hablamos en el ámbito nacional, pues definitivamente en lo que es en el país sigue sumido en una de sus peores crisis de inseguridad, ¿no? Las estadísticas del mismo gobierno federal a través del Secretariado de Seguridad Pública, pues son más que contundentes, ¿no? Hay un incremento bastante notable, sobre todo en entidades como Guanajuato, Michoacán. Pero si lo concentramos en el caso de Tamaulipas, estuve haciendo un análisis anoche sobre las estadísticas que reporta el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, y sí hay un decremento más o menos notable ahí. Por ejemplo, en el caso de los homicidios dolosos, en el 2019 están reportando 618 homicidios hasta el mes de noviembre. De esos, 340 son homicidios cometidos con arma de fuego. Eso es en el 2019. Con respecto al 2018 hubo 786 homicidios dolosos y 484 con arma de fuego. Eso significa, bueno, que hay un decremento ahí, pues más o menos importante. La percepción ciudadana creo que todavía está muy lejos de notar esta diferencia estadística, ¿no? O sea, en el caso de Victoria, por ejemplo, en los últimos días se han dado sucesos ahí violentos, algunos homicidios que comúnmente se relacionan con el narcomenudeo, con cuestiones de crimen organizado, se siguen presentando en Victoria. Ayer mismo se reportaban a través de redes sociales tres casos en menos de 3 horas. Y bueno, esto deja de lado las estadísticas que nos reportan ese decremento, ¿no? Creo que en el caso de Tamaulipas el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo, eso hay que reconocerlo, ha hecho un esfuerzo bastante notable por reducir la incidencia de seguridad pública, y creo que desde mi percepción creo que lo ha logrado, que lo ha logrado y lo hemos notado. Esto, insisto, no es así en el resto del país, porque hay estados como Michoacán, como Guanajuato, Veracruz, que la verdad están sumidos en un terrible baño de sangre ahí, sobre todo homicidios vinculados a la delincuencia organizada, que bueno, es algo contra lo que no han podido lograr avance los últimos 3 gobiernos. Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador insistió en su campaña, el presidente insistió en su campaña de que ese iba a ser su principal logro en su administración, pero vemos que en este primer año de su gobierno definitivamente vamos hacia atrás. Marco Antonio Vázquez, buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio como siempre. ¿Se logró avanzar en materia de seguridad? No, ni un paso. Y más en la percepción. Mientras sigue habiendo un asesinato, una ejecución, mientras las redes sociales sigan difundiendo ese tipo de delitos, e incluso algunos medios ya se atrevan a hacerlo, es obvio que la gente va a pensar que no se avanza. En el estado vemos avances normales, una policía que por fin actúa, una policía estatal que por fin actúa, pero no podemos decir que han logrado un triunfo, que no se pueden vanagloriar de que hay algo que se ha hecho en forma correcta. Yo creo que la estrategia debe ser más profunda en el sentido de que tienen que meterle a temas como la educación, como la investigación, como la psicología, como la salud, como muchos otros temas que tienen que ver y que son más de fondo que el mero hecho de enfrentar delincuentes. Obviamente la palomita o la tacha se la deben de colgar los gobiernos federales. Hay que entender que el delito que se comete en estas tierras es federal en el sentido que tiene origen en problemas de índole federal. Y no veo que el presidente tenga un solo avance en ese aspecto. No tiene estrategia. Vimos lo más penoso que hemos visto en toda la historia de México, que es al ejército mexicano y a la marina y a otras corporaciones rendirse ante un delincuente que los amenazó, que los amedrentó, que les metió miedo,
en una ciudad como Culiacán, ese hecho por sí solo pinta la respuesta que tú quieres en cuanto a si hay avances o no hay avances en materia de seguridad pública. Si el ejército se ha rendido, quiere decir que este gobierno se rindió ante la delincuencia y así no vamos a ver nunca un avance. Y menos lo vamos a ver porque estamos notando que el gobierno federal no solo dejó de enfrentar a la delincuencia, sino que además cortó recursos a donde pudiera prevenirse el delito. Cortó recursos a la educación, ahorita te escuchaba las noticias, no hay medicamentos en casi ningún hospital. Es verdad que entrega dinero a la gente, las pensiones de esas que le dan los adultos mayores, a los que no trabajan, a los que no quiere que roben gasolina y a mucha otra gente les da dinero, les regala dinero. Pero eso de ninguna manera va a disminuir la delincuencia, incluso vemos que la está subiendo. Si no hay medicamentos en una farmacia, por ejemplo, en el seguro, en el ISSSTE, recetan un medicamento que te cuesta 3, 4 mil pesos y no lo encuentras, pues de alguna forma tienen que buscarse, ¿no? Todo eso le está haciendo daño a la estrategia de seguridad, si es que existe. Insisto, yo no la conozco y no veo ningún avance en materia de combate a la delincuencia, ni siquiera ni en lo cortito, lo que es enfrentarla, ni siquiera en lo profundo, que es el buscar resarcir el tejido social en base a una educación de mayor calidad, en base a unos servicios de salud que sean activos y proactivos en prevenir. Precisamente en materia de seguridad, señalaban, por ejemplo, la Canacar, señalaba también algunos diputados locales que las carreteras, en concreto en Tamaulipas, se han vuelto más seguras. Sí, claro, ayer antier precisamente platicaba con el delegado de Canacar acá en el sur del estado. Y bueno, pues según los datos que ellos tienen, las estadísticas que ellos manejan, Tamaulipas en el caso de carreteras solamente sufrió 5 robos, según sus reportes, ¿verdad? Y sí son coincidentes con las cifras del Secretariado de Seguridad Pública. Don Leobardo Saldívar nos decía que hacía un comparativo también, nos decía que en el estado de Veracruz es donde más se registran asaltos carreteros. Y bueno, y que en el caso de Tamaulipas, bueno, esto hacía la diferencia. Y ellos lo atribuyen al hecho de la presencia de la policía de auxilio carretero que tiene el gobierno del estado en las diferentes vías carreteras. Entonces, ¿ha dado una buena estrategia a la implementación de este grupo de auxilio? Sí, y yo coincido en ese aspecto, ¿no? O sea, si tú has viajado hacia diferentes ciudades no sé, la frontera, Monterrey, Tampico, te das cuenta de que hay mucha presencia policial de ese tipo. Y creo que de alguna forma ha inhibido este tipo de inseguridad que se daba en las carreteras, por lo menos en las carreteras que, digo yo, no con tanta frecuencia, pero sí en algunas veces en el año las transito, y creo que sí es palpable esa seguridad, o por lo menos te da la confianza de que te vas a encontrar dentro de pocos kilómetros con una patrulla, ¿no? Y bueno, creo que eso sí ha funcionado en carreteras. Marco. Sí, desde luego. Tengo familiares que vienen a visitar aquí a su abuela en estas temporadas y la percepción es esa, de que hay mucha vigilancia, de que hay presencia de patrulla en ciertos tramos, de que se hacen recorridos. Incluso tengo ahí la experiencia de alguien conocido que dice, se me quedó el carro, dice, ¿dónde te quedó? Le dice, ahí por el Barretal. Dice, y luego dice, no, hombre, yo cerré el carro, ya me venía, dice. Yo pensaba dejar el carro ahí en esa región. Pues se lo van a llevar, que se lo lleven. Dice que cuando estaba cerrando el carro pasó una patrulla y de esas de auxilio carretero y le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Dice, no quiere prender, como que dice, ya que se bajó un pelado. Le digo, no, se anda calentando, dice, la bomba de la gasolina, no sé qué le dijo. Y dice, no, pues si no logras que que se enfríe ahorita y prenda y avances, dice, te vas a llegar, dice. Si no logras eso, dice, al rato pasamos y te arrastramos. O sea, 15, 20 minutos, media hora más, vamos aquí a un punto y regresamos. Y ya nos dice, por fortuna, pues el carro prendió y llegó a Victoria. Dice, o sea, sí es cierto que hay algo más, se ha hecho algo más en estos últimos años. Sí es verdad que poco pasa en las carreteras de Tamaulipas, pero no deja de suceder eventos, aunque sean ya más esporádicos. Y te digo, o sea, lo que cuenta en los temas de seguridad es la percepción. Y la percepción, mientras siga habiendo un solo evento, así sea una sola persona o un solo caso aislado,
no va a cambiar ni en Tamaulipas ni en todo México. Si hay avances, si lo vemos, te decía yo, la actuación de la Policía Estatal es evidente en relación a lo que se hacía en años anteriores o en sexenios anteriores. En sexenios anteriores veías todos los boletines y jamás viste a un policía estatal deteniendo a una persona o enfrentando a delincuentes. Y en este sexenio se da. ¿Qué quiere decir? Pues que está pasando, que están actuando o que están pegando donde duele o les están pegando a los que no están portándose bien. Y eso de alguna manera va depurando el actuar de las policías. La presencia en las carreteras es bueno. Pero insisto, o sea, la gente todavía no tiene confianza. Pasan hechos, por ejemplo, lo que sucedió en Reynosa la semana pasada, finalizada la misma fila del puente. Dices, pues, ¿cómo puede ocurrir una situación de este tipo? Sí, es lo que iba mientras, bueno, Rogelio Rodríguez nos daba a conocer cifras, haciendo una comparación de los años anteriores al año actual. Bueno, vemos en cifras, pues ha bajado, sin embargo, Sí. la percepción ciudadana, por un solo caso que suceda, bueno, tumba todo eso y es de que no se avanza en materia de seguridad, como el caso del médico en la frontera. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que pertenece al gobierno federal, hablan de los avances en Tamaulipas. O sea, no son inventos del gobierno cuando dicen, sí estamos avanzando, pues sí están avanzando. El secretariado pues es de Morena, se supondría que tendría que estar más pendiente de estados como Tamaulipas, o acusarlos como ya lo hicieron los que no, gobernadores que no vienen con nosotros, o sea, y no pueden decir nada en ese respecto con el gobierno de Tamaulipas. O sea, sí actúan, sí se ha fortalecido un poco la seguridad pública. Yo lo que te insisto, lo que hablamos es de la percepción. Y también hablamos de los números a nivel global y también hablamos sobre los recortes que se están aplicando en temas que son, pues ahora sí que cruciales en el combate a la violencia, en el regresar a la seguridad. Ahí publicaba alguien, si empezamos a dar clases de meditación o algo a los niños de 8 años, habremos resuelto el problema de violencia en una generación. Sí, es cierto, o sea, tiene razón. Hace 20 y tantos años que yo estaba en la universidad, nos dijo el maestro, esto de la carencia en el sistema educativo no va a acabar nunca. Dice, ¿por qué? Porque tú necesitas cortar de tajo el problema. Sí. Cortar de tajo significa que tú prepares maestros para el kinder. Que esos niños que van a entrar a la primaria no les den clase a los maestros que ya están contaminados o que ya vienen con una tendencia de esta forma, sino que estos maestros que tú tuviste en el kinder los prepares para dar en la primaria y vas a rescatar toda la generación y vas a rescatar las generaciones que vienen. Tienes que empezar a depurar a los maestros, irlos jubilando, irlos colocando en lugares donde no estén frente a grupo y esto. Dice, obviamente no es a todos, dice, pero tendrías que hacer un proceso de selección muy riguroso y no mucho la libraría. Él nos hablaba de acabar con toda una generación y decías tú, pues suena cruel. O sea, suena cruel porque ya involucraba niños de 9, de 10 años, de 11 años que tenían todo un futuro por delante. Pero lamentablemente al tiempo reconoces tú, bueno, algo de razón tenía el maestro. Tú ves el sistema educativo en México y el sistema educativo en México de 20 años a la fecha no solo es más malo, es de lo peor que hay en el mundo, de lo peor que hay en el mundo. Y todavía se le siguen recortando recursos o se siguen aplicando recursos en nóminas que no deberían de existir porque son los amigos, las amigas, los novios, las novias de la gente que está empoderada en los gobiernos municipales, estatales y federales, y esto no se va a corregir. O sea, si no se va a corregir, si no se aplican de manera correcta. Dice el presidente, es corrupción. Pues sí, pero tú tienes la forma de corregirlo y tampoco estás haciendo nada. Dice el vocero de Seguridad Pública que la ciudadanía también se debe de involucrar en estos temas y qué mejor que haciendo uso de la denuncia ciudadana. ¿Realmente hay confianza en las autoridades para denunciar este tipo de situaciones de inseguridad? Pues definitivamente creo que no, todavía estamos lejos de confiar en las autoridades, ¿no? O sea, casi todos cuando sufrimos o la mayor parte de nosotros cuando sufrimos un delito, un robo siquiera, o sea, seguimos considerando una pérdida de tiempo acudir ante una agencia del Ministerio Público para denunciar. Primero porque nos hacen esperar horas, ¿no? O sea, a veces presentar una denuncia te lleva 2, 3 horas, todo el proceso burocrático, y luego no hay, pocas veces hay resultados. Entonces el ciudadano piensa que es una pérdida de tiempo. Y solamente no es para la totalidad de los delitos, no nada más para los robos. O sea, casi siempre te quedas con los hechos, lamentándolos. Incluso hay gente que cuando sufre, he conocido gente que ha sufrido secuestros y prefiere mejor tratar de resolverlos por sus propios medios porque no confía en las autoridades.
Y creo que ese es algo, es un reto que deben tener los mismos gobiernos, ir trabajando en recuperar esa confianza para que el ciudadano acuda a denunciar, porque la no denuncia genera impunidad y esto es un círculo vicioso que es precisamente lo que detona más la inseguridad pública, ¿no? En ese sentido yo creo que también falta es estrategia, ya lo hemos comentado, falta estrategia tanto del gobierno, sobre todo el gobierno federal. No vemos a un año de la administración de López Obrador una estrategia de combate siquiera a los hechos cotidianos de inseguridad pública, ¿no? Ya, como decía Marco, para atacar la inseguridad pública pues hay que trabajar desde las nuevas generaciones, formándoles con valores, sembrándoles la semilla de la legalidad y todo. Pero en lo corto, ni siquiera en lo corto estamos viendo un enfrentamiento del gobierno. O sea, no, el hecho de que no quieran sacar a los militares a las calles, hacerle frente a los grupos del crimen organizado, pues eso, la verdad, va a detonar más la inseguridad pública. Ahora sí que soy muy pesimista, pero creo que esto, en lugar de ir hacia abajo, por lo menos en el ámbito nacional, creo que el próximo año nos pinta bastante mal también. Lo estamos viendo con hechos que ocurren en otras entidades del país, en Guanajuato, en Veracruz. O sea, la incidencia de inseguridad pública está creciendo mucho, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a platicar precisamente pues qué es lo que esperamos en materia de seguridad para el próximo año, para el 2020. Pausa y volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar una vida libre de adicciones, en la Línea de la Vida te apoyamos. Busca Línea de _la vida en Twitter. La Línea de la Vida MX en Facebook. Conadic.salud en Instagram. O llama al 800-911-2000. Y si quieres ayudar a alguien con problemas de adicción, te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. En H-E-B, los reyes están a cargo. Por cada 100 pesos de compra en cosméticos, ahorra 30 pesos. Excepto Centro Dermo, Minis y Farmacia. O bien, compra un vino espumoso marca Próspero, Daquino o Barón Lacroix y llévate la segunda gratis. Vigencia el 30 de diciembre. H-E-B, lo mejor todos los días. Mesa de análisis. Bueno, con esto que platicábamos en el 2019, pues ¿qué se espera para el 2020 en materia de seguridad? ¿O qué es lo que espera el ciudadano? Marco Antonio Vázquez. Yo no veo es que, insisto en lo mismo, no veo ninguna estrategia, no veo nada que el gobierno federal esté haciendo en serio para combatir la delincuencia. Tienen que entender que la violencia, la delincuencia, toda expresión de delito tiene origen en la forma como se trata a la sociedad. No es cierto que el pobre delinque por ser pobre, pero si a una persona que no tiene dinero, así sea rico, pobre, haya sido criado con los mejores valores, se le está muriendo un hijo, se le está muriendo su papá o se le está muriendo él mismo, yo creo que sí sí optan por algunos por hacer cosas difíciles. No creo en eso, pero sí creo, por ejemplo, que en la escuela te resuelve todos los delitos. Si tú mantienes a un muchacho en la escuela, no va a tener tiempo de andar delinquiendo, no va a tener tiempo de estar pensando en otras cosas. Y si lo involucras no solamente, si no lo mantienes en la escuela, sino que lo involucras en su desarrollo personal, si le haces sentir y le haces creer que él va a tener un final feliz, que va a ser una persona adulta, que se dedique a lo que se dedique. No te estoy diciendo que va a salir y va a ser ingeniero en la NASA o va a ser un doctor que va a descubrir la cura de la diabetes. No. Te estoy diciendo de una persona que termine ciertos grados de escolaridad y que después de eso se dedique a lo que se tenga que dedicar y pueda ser el mejor o pueda cobrar lo suficiente para vivir dignamente él y su familia. Eso se puede lograr. Hay los psicólogos y las nuevas tendencias en ese sentido hablan ya de que te pueden explorar a un niño hasta llevarlo a ser feliz.
Pero si le estás recortando los recursos a la investigación, le estás recortando los recursos a algunos programas por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Si terminan con la escuela de tiempo completo, ¿te imaginas cuántos niños van a poner en riesgo? Los papás salen a las 4 de la tarde del trabajo. ¿Qué hacen los niños de la 1:30 a las 4 de la tarde que salen sus papás? ¿Te los llevas al trabajo? Pues si te lo permiten, sí. Si no, a su casa y a ver quién los cuida y a ver en manos de quién quedan. A veces en la familia se cometen las peores aberraciones o en los círculos cercanos se cometen las peores aberraciones. O sea, todo ese tipo de cosas tú dices, pues ¿cuál pinche estrategia de seguridad tienes o qué estás haciendo para realmente combatir la delincuencia? No veo nada serio, pero nada serio del gobierno federal en cuanto al combate a la violencia. Hablan de la corrupción, hablan de la impunidad y las cifras de impunidad dan miedo. De cada 100 denuncias, pregúntate cuántas personas son ya no solo sentenciadas como culpables, por lo menos sentenciadas así, era inocente, ya ni modo, ¿verdad? No, pregúntate cuántas personas son sentenciadas por cada delito que se llega a denunciar, que es una mínima parte. O sea, a la impunidad de no denunciar se le agrega la poca actividad en cuanto a ministerios públicos, policías que tienen que actuar en investigaciones, la saturación de los juzgados, la saturación de todo ese tipo de cosas. Y entonces eso nos habla de que no estás trabajando ni en lo que tú decías que ibas a hacer y tampoco en lo que es primordial para mantener o para rescatar el tejido social y lograr una paz que no solamente sea duradera, sino que sea verdadera, una paz que esté fincada en la felicidad de tu pueblo. En eso nadie piensa, no piensa el político en la felicidad de la gente pobre porque le significa recursos, el más pobre me significa votos y la clase media pues hay que se sacrifique, le aumento la gasolina, le aumento lo que consume como son cervezas y bebidas endulzadas, le aumento todo eso que al fin y al cabo todavía aguanta un poco más. ¿Cuánto va a aguantar? Pues yo creo que la clase media sí va a respingar. Yo creo que de ahí va a empezar todo el verdadero enemigo de López Obrador, ahí lo tiene. Y él lo está creando, eso de los fifís y los conservadores y la ultraderecha, eso no existe. En México no existen las ideologías. Tú ponle un billete de $100 o de $1,000 a un político y ponle sus estatutos de partido a ver para dónde se va. Esos son los verdaderos enemigos, los que usted le está creando a base de su sistema económico que tú dices está muy muy peligroso y que esta mismo falta de trabajo le va a generar problemas en la inseguridad. Yo no veo nada bueno para el próximo año. Soy muy pesimista en cuanto al combate a la delincuencia y ojalá me equivoque, ojalá yo esté equivocado, pero no tengo ningún motivo para decir que las cosas van a estar mejor. Rogelio Rodríguez. Sí, es que no se trata de ser pesimista, se trata de ver los hechos reales, los hechos objetivos ahí. Hemos visto la forma de conducir la política de seguridad pública por parte del gobierno federal y pues, bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Creo que sería imposible ser optimistas frente a una realidad que estamos viviendo o que se está viviendo en la mayor parte del país, donde a diario sabemos de masacres masivas, ejecuciones, son los hechos diarios con los que nos amanecemos en los noticieros, ¿no? Y a mí en lo personal, creo que en el caso de Tamaulipas, quiero insistir en este tema, creo que la situación está un poco controlada, han bajado las cifras estadísticas. En el caso de Victoria, incluso Victoria durante 2-3 años logró, entre comillas, se colocó en el primer lugar de homicidios violentos, sobre todo de homicidios vinculados al crimen organizado. En el semáforo rojo, como dicen las autoridades, sí. Ahí observábamos a Tamaulipas. Exactamente, y Victoria y Reynosa durante muchos meses disputaron ese primero y segundo lugar. Incluso Victoria llegó a estar por encima de Reynosa, y en el caso particular de Victoria, de abril para acá, hubo una reducción ahí, por lo menos en las cifras, ¿verdad? Porque luego también se dice que hay homicidios o hay hechos violentos que no son reportados por las autoridades y que solamente conocemos de ellos a través de redes sociales. Ya quedó atrás eso sí hay que criticarlo, quedó atrás esa costumbre o esa práctica de los gobiernos de por lo menos informarnos de lo que estaba sucediendo. Eso se dejó de un lado, entonces el ciudadano se entera de un homicidio que ocurre a través de redes sociales. Entonces por ahí también hay desconfianza, pero por lo menos en los números, Victoria dejó de ser esa punta en la estadística. Yo me acuerdo, llegó a tener en Victoria hasta 21 homicidios por un mes, en cada mes, 18, 20, 21 homicidios al mes. La mitad de los homicidios que ocurrían en Tamaulipas por arma de fuego
llegaron a ocurrir en Victoria. Y de abril para acá, bueno, ya esa cifra se fue reduciendo, bajó a 10, 11 homicidios al mes, que todavía sigue siendo una cifra alarmante, pero ya no tan cruel como en aquellos, hace 2, 3 años, ¿verdad? Y eso pues hay que destacarlo. A pesar de esas cifras, tampoco Tamaulipas se ha convertido en un destino turístico que estén promocionando, al menos nuestros vecinos precisamente en el país del norte. Decía hace unos instantes Marco Antonio Vázquez que lo mejor apostarle a la educación. ¿Coincides con Marco? Sí, totalmente. Yo siempre he sido un creyente de que es trabajando con las nuevas generaciones desde pequeños, es como podremos lograr a largo plazo un buen resultado en el combate a la inseguridad pública. Mira, la delincuencia siempre va a ocurrir, esa es una cuestión innata de ser humano, ¿no? Y más la delincuencia vinculada al crimen organizado, mientras Estados Unidos siga consumiendo drogas y siga demandando drogas, pues siempre va a haber países que lo quieran abastecer ahora sí que de ese producto, ¿verdad? Y en el caso de México, pues bueno, estamos al lado uno del otro. Pero si queremos generar ciudadanos con mayores valores, con mayor responsabilidad, bueno, y respetuosos de la legalidad, pues tenemos que trabajar con ellos desde pequeños. Yo coincido con Marcos, trabajar desde el kinder mismo, irles sembrando esa cultura por la honestidad, por la responsabilidad, por valores que son básicos en la vida de cada ser humano, y creo que a la vuelta de 10, 15 años tendremos ciudadanos pues más respetuosos y de esa forma iremos logrando ese resultado que queremos en materia de seguridad pública. Y difundir verdades, Claudia. Mira, a los muchachos se les hace creer que los delincuentes, por la televisión y por muchas otras cosas, se les hace creer que los delincuentes andan en camionetotas, siempre traen un iPhone y manejan sus carros del año y traen a las mejores muchachas y no les pasa nunca nada. O sea, y eso es una gran mentira. Hace unos años hacía un estudio de cuánto dura un delincuente metido en las bandas criminales. No pasaban de 5 años. El 90% de los muchachos que se metían a delinquir los mataban. Ahora no solamente los matan a ellos, también les matan a sus familias. Y aparte de que no duran mucho en esa delincuencia, o sea, realmente no son tan bien pagados como parece ser. O sea, hay muchas cosas que el gobierno no ha querido decir o no lo quiere decir, yo no sé por qué. Yo no sé si forman parte también de la delincuencia, pues estén en los mismos grupos o por qué no le dicen a los muchachos, ¿sabes qué? Mira, esta es la realidad. Tú éntrale, si le vas a entrar, pues éntrale, pero ya sabes cuánto cuesta. Y todo en lugar de eso, fomentan las novelas y mira que yo voy a ser como él, pues claro que quiere ser como él porque todo le va bien. O sea, y no es una realidad eso. O sea, el dinero que parece fácil es el más caro de todos los que puede conseguir un muchacho en estos tiempos, porque ya no es como antes de que tú te hacías delincuente y te enfrentabas con otro delincuente, te matabas y bueno, pues ahí quedaba como hombres. Ahora no, ahora los delincuencias ataca a los niños, ataca a los ancianos y ataca a gente que está cerca de ti para hacerte supuesto daño a ti, que no sé en dónde quepa esa lógica. En este 2019, en materia de seguridad, aún se le quedó a deber al mexicano. Gracias. Bastante, Claudia. Lamentablemente se nos quedó a deber por lo menos algo que nos pintara una esperanza de que este México o este gobierno federal de Andrés Manuel si era cierto todo lo que nos decía en cuestión a que iba a combatir la delincuencia. Contrario a ello, nos inyecta nuevos impuestos o incrementos a los impuestos, nos inyecta más incertidumbre, no solamente en el tema de la delincuencia, sino también en la económica y más incertidumbre hacia dónde vamos a ir a parar en las escuelas, en cosas que tú dices, bueno, pues si no le quieres enfrentar al delincuente, por lo menos prevén que no se convierta en muchachos. En materia de salud se ha convertido en talón de Aquiles en todos los aspectos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudio Rogelio. Gracias, como siempre, auditorio. Un feliz 2020 con toda la incertidumbre que tenemos. Ojalá entendamos que los cambios están en nosotros y no solamente están en nosotros, sino que nosotros podemos lograr la felicidad de los que estén cerca si estamos pendientes de ellos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia. Gracias al auditorio como cada lunes. Gracias, por supuesto, a la audiencia de ORT Noticias. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.